El sol colgaba bajo sobre las escarpadas estribaciones del norte de Nevada, proyectando largas sombras sobre la tierra polvorienta. Era el 25 de marzo de 2025, y la vieja camioneta de Jack Monroe traqueteaba por un sinuoso camino de tierra, levantando nubes de polvo que danzaban en el aire seco. Las ventanillas estaban bajadas, dejando entrar el aroma penetrante de la artemisa y el pino, un olor que envolvía a Jack como un viejo amigo. No era un hombre de ciudades ni de multitudes. Aquí afuera, donde la tierra se extendía ancha y silenciosa, podía respirar. A sus 38 años, con una barba desaliñada y manos ásperas por años de trabajo duro, Jack había forjado una vida que le convenía, solo, pero nunca solitario. No iba a ningún lugar en particular esa mañana. Así siempre empezaba, vagando con propósito, como él lo llamaba. La naturaleza tenía una manera de hablar si sabías escuchar. Durante 5 años, había sido voluntario en un grupo local de vida silvestre, transportando ciervos heridos a lugares seguros o cuidando aves rapaces hasta que volvieran a volar. No era un trabajo glamuroso, pero era honesto. La tierra le daba algo que la ciudad nunca pudo, una razón para seguir adelante. Ese día no se sentía diferente, hasta que lo fue. El camino giró tras un recodo rocoso, y algo llamó su atención. Un destello de metal brilló bajo la luz del sol, afilado contra los verdes y marrones apagados de un claro bordeado de enebros. Jack levantó el pie del acelerador, entrecerrando los ojos a través del parabrisas. Al principio pensó que podría ser un letrero caído, tal vez una trampa para coyotes de algún cazador. Pero cuando la camioneta se detuvo y él salió, con las botas crujiendo sobre la grava, la forma se definió en algo más, algo que no estaba bien. Una jaula oxidada yacía medio oculta entre los arbustos, sus barrotes toscos y soldados a mano, como si alguien la hubiera ensamblado a toda prisa. Era demasiado pequeña para ser cómoda, apenas lo suficientemente grande para un perro, mucho menos para un animal salvaje. El estómago de Jack se tensó mientras se acercaba, el aire de repente pesado con un tenue olor almizclado. Entonces lo vio, acurrucado dentro, temblando en una bola de polvo y suciedad, había un Mustang bebé. Un potro, de no más de 2 semanas, su pelaje castaño apagado por la mugre, sus diminutas patas dobladas debajo como si no tuviera fuerzas para levantarse. Jack se quedó inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La cabeza del potro se estremeció al sonido de sus pasos, sus ojos oscuros y abiertos de par en par por el miedo, brillando como piedras mojadas en la tenue luz. Arañazos cruzaban su costado, delgadas líneas rojas contra el pelaje opaco. Estaba desnutrido, con las costillas apenas asomando bajo su piel, y su respiración era superficial y temblorosa. Jack se agachó a pocos metros, manteniendo su voz baja. «Hey, amiguito», dijo suavemente, con las manos apoyadas en las rodillas. El potro se estremeció, pero no emitió sonido alguno, solo lo miró, demasiado débil para hacer algo más. Escaneó el claro, su mirada recorriendo el suelo rocoso. No había huellas de neumáticos. No había pisadas. No había señales de quien había dejado esa jaula ahí. Los enebros permanecían en silencio, sus ramas nudosas balanceándose levemente con la brisa. Nada tenía sentido. ¿Quién atraparía a un potro tan joven y simplemente lo abandonaría? La mente de Jack volvió a una conversación que había escuchado en el restaurante de Emilia una semana antes. 2 rancheros canosos murmurando sobre cazadores furtivos que capturaban caballos salvajes para ganar dinero rápido. La oficina de administración de tierras reunía Mustangs de vez en cuando, claro, pero esto no era su estilo. Esta jaula era burda, personal, como si a alguien no le importara si el animal vivía o moría. «¿Qué clase de enfermo?», murmuró Jack entre dientes, cortándose a sí mismo al ponerse de pie. La ira burbujeó en su pecho, pero la reprimió. El potro no necesitaba su furia, necesitaba su ayuda. Se acercó más, lento y deliberado, probando la jaula. La puerta estaba cerrada con alambres retorcidos con fuerza, enmarañados con óxido que se aferraba al metal. Quien había hecho esto no tenía intención de que se abriera fácilmente. La mandíbula de Jack se apretó. «Aguanta, pequeño», dijo, más para sí mismo que para el potro. «Te tengo». Corrió de vuelta a la camioneta, la compuerta trasera crujiendo al abrirse. Su caja de herramientas tintineó en el interior, una vieja caja de metal repleta de alicates, un martillo y un par de cortadores de alambre que había usado cientos de veces en cercas y trampas. El sol de Nevada le abrazaba la nuca mientras cargaba las herramientas de regreso a la jaula, el sudor perlándole bajo su gastada gorra.
Se arrodilló de nuevo, más cerca esta vez, y los ojos del potro lo siguieron, grandes e inquebrantables. «Está bien», susurró Jack, su voz firme a pesar del nudo en su estómago. «Ya estás a salvo». El alambre era terco, oxidado en nudos que resistían las tenazas. Jack trabajó con cuidado, evitando sacudir la jaula y asustar más al potro de lo que ya estaba. 15 minutos pasaron, los únicos sonidos eran el chasquido del metal al cortarse y el suave susurro del viento entre los enebros. Sus manos dolían, pero no se detuvo. No hasta que la última hebra cedió y el pesado cerrojo chirrió al abrirse. Jack se recostó sobre sus talones, limpiándose el sudor de la frente, y miró dentro. El potro no se movió, simplemente yació allí, su pecho subiendo y bajando en pequeñas y débiles exhalaciones. «Vamos, amiguito», instó Jack, manteniendo sus manos bajas y abiertas. «Tú puedes». Las orejas del potro se estremecieron, y por un momento, Jack pensó que quizás se quedaría acurrucado para siempre. Pero entonces, con un temblor, desplegó sus patas larguiruchas e intentó ponerse de pie. Se tambaleó, sus cascos resbalando en el suelo de la jaula, y Jack contuvo el aliento. «Eso es», dijo, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. «Eres más fuerte de lo que pareces». No lo notó al principio, el cambio en el aire, el sonido bajo y constante que no era el viento ni los arbustos. Venía del bosque detrás de él, una respiración profunda, controlada y viva. La columna de Jack se tensó, cada músculo se bloqueó con firmeza. Giró la cabeza lentamente, muy lentamente, y allí estaba, 30 yardas más atrás, medio oculta entre los enebros, una yegua Mustang salvaje se alzaba como una estatua esculpida en la tierra misma. Su pelaje castaño brillaba tenuemente bajo el sol, su negra melena ondeaba en la brisa. Y sus ojos, oscuros, ardientes, clavados en él, contenían una tormenta de fiereza, furia y algo más que Jack no podía nombrar. Su corazón golpeó contra sus costillas. Había estado allí todo el tiempo, observándolo desde las sombras. El aliento de Jack quedó atrapado en su garganta mientras miraba a la yegua salvaje de pie a 30 yardas de distancia, su imponente cuerpo castaño medio envuelto en los enebros. El sol de Nevada se filtraba entre los árboles, resaltando los bordes de su melena negra mientras se agitaba con la brisa. Era una fuerza pura, músculo e instinto, su pelaje cubierto de polvo como si hubiera sido forjada en la misma tierra. Pero fueron sus ojos los que lo dejaron inmóvil, pozos oscuros ardiendo con furia, desesperación y algo más profundo, algo vivo. No solo lo miraba. Lo estaba midiendo. El potrillo dentro de la jaula soltó un débil relincho tembloroso, casi imperceptible. Eso sacó a Jack de su trance, pero no se atrevió a moverse rápido. No con ella allí. Había visto caballos salvajes antes, mustangs recorriendo las llanuras abiertas, pero nunca tan cerca. Nunca así. Sus manos flotaban cerca de la puerta abierta de la jaula, aún sosteniendo los alicates, el metal cálido por su agarre. «Tranquila», susurró, aunque no estaba seguro de si hablaba con el potrillo, con la yegua o consigo mismo. Entonces ella se movió. No fue una carga, ni una huida, sino un solo paso deliberado hacia adelante. Su casco golpeó la tierra seca con un golpe sordo, levantando una pequeña nube de polvo. El pulso de Jack se disparó. Volvió a pisar, esta vez más fuerte, y el suelo pareció estremecerse bajo él. No era un ataque, era una advertencia. Una línea trazada en la tierra. «Mantente atrás», decía, tan claro como cualquier grito. Jack tragó saliva, su boca tan seca como los arbustos de salvia a su alrededor. Se había enfrentado a muchas cosas en estas colinas, coyotes, tormentas, incluso una serpiente de cascabel una vez, pero esto era diferente. Esto era una madre, salvaje y pura, protegiendo lo que era suyo. Retrocedió un paso con cuidado, sus manos bajas y abiertas para mostrar que no representaba una amenaza. «No quiero hacerle daño», dijo en voz baja, su voz firme a pesar del estruendo en su pecho. Las orejas de la yegua se inclinaron hacia adelante, captando sus palabras, pero sus ojos nunca se apartaron de él. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que Jack pudiera ver el subir y bajar de sus flancos, el ligero temblor en sus patas, no era miedo, se dio cuenta, sino contención. Se estaba conteniendo, tensa como un resorte, lista para actuar si él le daba una razón. Jack pensó rápido. Había estado allí todo el tiempo, ¿verdad? Observándolo desde las sombras mientras cortaba el alambre, esperando ver qué haría.
demasiado asustada para acercarse, demasiado salvaje para pedir ayuda. Echó un vistazo al potrillo. Dusty había comenzado a llamarlo en su cabeza, por el polvo que cubría su pelaje. El pequeño seguía acurrucado en la jaula, demasiado débil para ponerse de pie, pero levantó un poco la cabeza al sonido del casco de su madre. Un leve relincho, como si le preguntara qué venía después. «Es tuyo», dijo Jack en voz baja, asintiendo hacia el potrillo. «Solo estoy sacándolo». No sabía si ella entendía, pero siguió hablando, con calma, como había aprendido hace años. Cuando tenía 33, apenas comenzando con el grupo de vida silvestre, había encontrado un halcón de cola roja enredado en alambre de púas cerca de la cresta. Su ala estaba desgarrada, sus chillidos afilados por el pánico, pero Jack se había quedado allí una hora, murmurando tonterías hasta que dejó de forcejear. La paciencia había salvado a ese pájaro, lo devolvió al cielo donde pertenecía. Tal vez la paciencia también funcionaría aquí. Se inclinó hacia la jaula de nuevo, con movimientos cuidadosos para no asustarla. Los ojos del potrillo lo siguieron, grandes y vidriosos, como si intentara averiguar si Jack era amigo o enemigo. «Vamos», Dusty lo animó, deslizando una mano dentro de la jaula, con la palma hacia arriba. «Vamos a llevarte con ella». El potrillo se estremeció al sentir su toque, un escalofrío recorrió su frágil cuerpo, pero no se apartó. Los dedos de Jack rozaron su costado, caliente, húmedo de sudor, y sintió un nudo en el pecho. ¿Cuánto tiempo había estado atrapado aquí? ¿Un día? ¿2? Suficiente para dejarlo al borde del agotamiento. La yegua dio otro paso, sus cascos susurrando sobre la grava ahora, menos un aviso y más una vigilancia. Jack contuvo la respiración, manteniendo sus movimientos lentos. Deslizó ambas manos bajo el cuerpo tembloroso de Dusty, con toda la delicadeza posible, y lo levantó. El potrillo era liviano, demasiado liviano, sus patas colgaban sin fuerzas mientras Jack lo sacaba de la jaula. «Eso es», murmuró, depositándolo en la hierba seca justo fuera de los barrotes oxidados. Dusty se tambaleó, sus cascos resbalando, y por un momento Jack pensó que se desplomaría. Pero luego el potrillo se afirmó, tambaleándose como un arbolito en el viento, y dejó escapar un relincho más fuerte, un llamado hacia ella. La yegua respondió. Un profundo relincho retumbante brotó de su garganta, resonando en el claro. No era fuerte, pero golpeó a Jack como un puñetazo, apretándole el pecho con algo que no podía nombrar. Ella avanzó otro paso, cerrando la distancia, su cabeza alta y su melena capturando la luz. De cerca, era aún más impresionante, alta y esbelta, con una fiereza que hacía que el aire vibrara. Pero había algo más también, algo en la forma en que se sostenía. Cicatrices, tenues y desgastadas, cruzaban su costado, apenas visibles bajo el polvo. Viejas heridas, tal vez de espinas, de alambre o algo peor. Jack sintió un nudo en el estómago. Ella había pasado por el infierno, ¿verdad? No se movió, solo se quedó ahí, sentado sobre sus talones, con las manos apoyadas en las rodillas, observándola. Ella se detuvo a una docena de yardas de distancia, su mirada alternando entre él y Dusty. El potrillo lloró de nuevo, más débil esta vez, y Jack lo vio en sus ojos, la furia dando paso a la desesperación, la fiereza suavizándose en necesidad. No lo estaba embistiendo. No estaba huyendo. Estaba esperando, temblando bajo el peso de todo, como si hubiera estado conteniendo la respiración tanto tiempo como su bebé había estado atrapado. La voz de Jack salió áspera, apenas un susurro. «Ha estado aquí todo el tiempo», dijo para sí mismo, atando las piezas. Observando. Esperando. Demasiado asustada para acercarse a la jaula por sí misma, demasiado feroz para abandonarlo. Y ahora lo estaba mirando, realmente mirándolo, como si estuviera haciendo una pregunta a la que él aún no sabía cómo responder. Permaneció inmóvil, el corazón golpeando fuerte, mientras la yegua daba un paso más. El espacio entre ellos se redujo, y Jack sintió el peso de su mirada como una mano sobre su hombro. Fuera lo que fuera a pasar después, sabía una cosa con certeza, esto ya no se trataba solo del potrillo. También se trataba de ella. Jack se arrodilló en el claro polvoriento, el sol de Nevada calentándole la espalda, las manos aún apoyadas en sus rodillas. La Mustang salvaje estaba a una docena de yardas, su pelaje castaño brillando bajo la luz, su melena negra ondeando como un río oscuro en la brisa. Sus ojos, profundos y fieros, se clavaron en los de él,
y Jack sintió vibrar el aire entre ellos con algo no dicho. El potrillo, Dusty, tambaleó sobre sus patas temblorosas justo fuera de la jaula oxidada, su pequeño cuerpo estremeciéndose por el esfuerzo. Soltó otro débil relincho, un ruego que quedó suspendido en el silencio, y las orejas de la yegua se movieron en su dirección. Dio un paso más cerca, sus cascos presionando la tierra seca con un golpe suave. El corazón de Jack se aceleró. Si ella cargaba, no tendría oportunidad. Era puro músculo, puro instinto, un ser salvaje hecho para la velocidad y la supervivencia. Pero no corrió. No huyó. Solo se quedó allí, temblando. No de miedo, se dio cuenta Jack, sino de otra cosa. Contención. Como si estuviera sosteniendo una tormenta dentro de ella, esperando ver qué haría él a continuación. No lo voy a llevar, dijo Jack, con la voz baja y firme, sus manos aún abiertas a los lados. Es tuyo. Asintió hacia Dusty, esperando que ella entendiera. El potrillo se tambaleó, sus delgadas patas doblándose un poco, y Jack tuvo que resistir el impulso de recogerlo de nuevo. No quería asustarla. No ahora. No cuando estaba tan cerca que podía ver las cicatrices en su flanco, líneas irregulares grabadas en su piel, viejas y desvanecidas, como un mapa de batallas que había ganado. ¿Espinas? ¿Alambre? ¿O algo peor? La garganta de Jack se apretó. No solo era salvaje, era una sobreviviente. La yegua exhaló, una respiración profunda y lenta que levantó el polvo a sus pies. Luego se movió de nuevo, cerrando la distancia, paso a paso con cuidado. Jack permaneció enraizado en su sitio, apenas respirando, sus ojos fijos en los de ella. Se detuvo a unos pocos metros, su cabeza alta, su mirada firme, no agresiva, no temerosa, solo, observando. Dusty dejó escapar un llanto más agudo, su voz quebrándose con necesidad, y entonces sucedió. La yegua bajó la cabeza, su hocico rozando el aire justo encima del hombro tembloroso del potrillo, y el pecho de Jack se apretó. Fue el gesto más tierno que había visto jamás. Lo tocó, apenas un susurro de contacto, como si estuviera comprobando que era real. Dusty se inclinó contra ella, un leve estremecimiento recorriéndolo, y Jack no pudo evitarlo. Sus ojos picaron, un nudo formándose en su garganta. Parpadeó con fuerza, tragándolo. Había liberado ciervos de trampas, había curado búhos con alas rotas, pero esto era diferente. Era una madre y su bebé, y él estaba justo en medio de todo. Pero entonces ella hizo algo que Jack nunca vio venir. En lugar de empujar a Dusty lejos, de guiarlo de regreso a los árboles donde podría desaparecer en la naturaleza, la yegua giró la cabeza. Sus ojos encontraron los de Jack otra vez, fijos e inquebrantables, y dio un paso hacia él. No rápido, no amenazante, solo deliberado. La respiración de Jack se cortó. Tranquila, murmuró, más para sí mismo que para ella, sus manos temblando levemente a los lados. Ella no lo estaba atacando. No lo estaba ahuyentando. Estaba cerrando la distancia entre ellos, Dusty cojeando detrás de ella, sus diminutos cascos arañando la tierra. La mente de Jack giraba. Los caballos salvajes no hacían esto. No los mustangs, nacidos libres en la vasta tierra, fieros con una sangre que se remontaba a siglos atrás. Especialmente no una madre con su potrillo. Huían de los humanos, no se acercaban a ellos. Pero aquí estaba ella, deteniéndose a solo unos pies de distancia, su aliento cálido y vivo en el aire. Dusty se tambaleó más cerca, apoyándose contra su pata delantera, sus grandes ojos alzándose hacia Jack, no con miedo, sino con algo más suave. Confianza, tal vez. Inocente y pura. Me lo trajiste, dijo Jack, rompiendo el silencio como una piedra cayendo en agua tranquila. La yegua no parpadeó, solo se quedó allí, su presencia llenando el claro. El pecho de Jack se tensó, algo profundo y pesado asentándose en él. Siempre había creído en el instinto animal, supervivencia, lucha o huida, lo básico. Pero esto no era instinto. Era una elección. Ella podría haber tomado a Dusty y desaparecer entre los enebros. Podría haber esperado hasta que Jack se fuera y entonces llevarse a su bebé. En cambio, lo había traído aquí, justo a los pies de Jack. Jack bajó la mirada hacia Dusty y luego de nuevo hacia ella. «¿Sabías que lo ayudaría?», susurró, con las palabras atorándose en su garganta. Las orejas de la yegua se movieron,
Su cabeza se inclinó ligeramente, como si estuviera escuchando. Jack respiró hondo, tratando de mantenerse firme, y se agachó más, extendiendo una mano, no para tocarla, solo para mostrarle que estaba ahí. Los tengo, dijo, tan suave como el viento. A los dos. Ella olfateó una vez, sus fosas nasales dilatándose, y luego giró la cabeza hacia Dusty. Con un suave empujón, lo impulsó hacia adelante. El potro tambaleó, sus piernas temblorosas pero decididas, y presionó su pequeño hocico contra la mano abierta de Jack. El calor se extendió por sus dedos, y Jack soltó una risa temblorosa, con la emoción desbordándose demasiado rápido para contenerla. «Hola, pequeño», dijo con la voz gruesa. El aliento de Dusty sopló contra su piel, débil pero vivo, y Jack miró a la yegua. Sus ojos se suavizaron, solo por un instante, como si estuviera diciendo algo sin palabras. Luego, ella dio un paso atrás, lenta y elegantemente, su mirada dirigiéndose al campo abierto más allá del claro. Jack parpadeó, su mano aún descansando sobre la cabeza de Dusty. No se estaba yendo, no todavía. Se quedó allí, Dusty pegado a su costado, y lo miró de nuevo. No era una despedida. Era una invitación. Un llamado silencioso y salvaje a seguirla. El corazón de Jack retumbó. Ella no estaba huyendo de él. Le estaba pidiendo que fuera con ellos, no para domarlos, no para poseerlos, sino para ser parte de lo que viniera después. No sabía por qué, no todavía, pero sabía una cosa, no estaba dispuesto a darle espalda. Ni a ella. Ni a esto. Jack se puso de pie lentamente en el claro, sus botas crujiendo suavemente sobre la tierra seca de Nevada. La yegua salvaje, Sierra, había decidido llamarla. Por la fuerza en su postura, lo observaba con esos ojos profundos y firmes, su melena negra ondeando con la brisa. Dusty, el potro, se acurrucó a su lado, sus delgadas patas temblando pero sosteniéndolo, su hocico aún cálido por haber rozado la mano de Jack. El sol colgaba bajo ahora, pintando de oro los enebros, y el aire se sentía espeso con el peso de lo que acababa de suceder. Ella lo había elegido. No para luchar, no para huir, sino para seguir. Miró a Dusty y luego de nuevo a Sierra. «¿Quieres que vaya contigo?», dijo en voz baja, probando las palabras. Ella no se movió, solo se quedó allí, su mirada fija en él como un ancla. El pecho de Jack se apretó. No estaba seguro de a dónde quería llevarlo, tal vez al interior de lo salvaje, donde pertenecía, pero Dusty no era lo suficientemente fuerte para eso. Las costillas del potro sobresalían bajo su pelaje polvoriento, su respiración seguía siendo superficial. Necesitaba refugio, comida, una oportunidad para descansar. La camioneta de Jack estaba estacionada justo al lado del camino, un salvavidas maltrecho en la luz menguante. «Está bien», dijo, asintiendo hacia ella. «Pero él no puede caminar mucho». «No todavía». Se inclinó, lento y con cuidado, y deslizó sus brazos bajo el cuerpo frágil de Dusty. El potro se estremeció, dejando escapar un gemido suave, pero no peleó. Jack lo levantó con gentileza, acunándolo contra su pecho, sintiendo el latido rápido de un corazón diminuto. «Te tengo», murmuró, con la voz áspera por la emoción. Las orejas de Sierra se movieron, sus músculos se tensaron, pero no cargó contra él. Solo observó, sus ojos siguiendo cada movimiento. Jack se giró hacia la camioneta, con pasos medidos, el peso del potro ligero pero precioso en sus brazos. Media esperaba que Sierra saliera corriendo en ese momento, que tomara a su bebé y desapareciera entre los árboles. Pero cuando llegó a la parte trasera y bajó la compuerta con un chirrido, lo escuchó, el suave golpeteo de cascos detrás de él. Miró por encima del hombro, y ahí estaba ella, trotando silenciosa y firme, a unos metros de distancia. No huyendo. Siguiendo. Colocó a Dusty en la parte trasera de la camioneta, envolviéndolo con una vieja manta de la cabina para mantenerlo estable. La cabeza del potro se inclinó, demasiado cansado para levantarla, y el estómago de Jack se retorció. «Aguanta, amigo», dijo, pasándole una mano por las orejas. Subió al asiento del conductor, el motor rugiendo al encenderse, y echó un vistazo al espejo retrovisor. Sierra estaba parada en el borde del claro, su silueta recortada contra el sol poniente. «Última oportunidad para desaparecer», murmuró para sí mismo, mitad esperando que se quedara salvaje, mitad rezando para que no lo hiciera. Entonces el cielo cambió. Un rumor bajo llegó desde el oeste,
y nubes oscuras se alzaron sobre las colinas, rápido y pesado. Jack frunció el ceño, girando para ver el horizonte. La lluvia no era rara en primavera, pero esto apareció de golpe, como si la tierra misma tuviera algo que decir. Las primeras gotas golpearon el parabrisas, grandes y frías salpicaduras que convirtieron el camino de tierra en un barrizal. Genial, gruñó, avanzando despacio. Mantuvo la velocidad baja, los neumáticos resbalando un poco, sin querer sacudir demasiado a Dusty en la parte trasera. Volvió a mirar al espejo y su aliento se detuvo. Sierra seguía ahí, trotando detrás de él, su melena pegada a su cuello por la lluvia creciente. No vacilaba, no se apartaba de la tormenta. Sus cascos chapoteaban en el barro creciente, firmes y seguros, su pelaje castaño brillando bajo el aguacero. Las manos de Jack se apretaron sobre el volante. Ella podría haberse dado la vuelta, buscar refugio entre los enebros, dejarlo a su suerte. Pero no lo hizo. Estaba siguiéndolo a su manera, salvaje e indomable, incluso bajo la lluvia. El camino al santuario tomó más tiempo del que debería, 45 minutos arrastrándose a través de la tormenta, los limpiaparabrisas golpeando con un ritmo constante. El rancho de Jack no era gran cosa desde la carretera, un pequeño refugio de estilo rústico que había construido con un puñado de voluntarios a lo largo de los años. Un mosaico de establos y pastizales se extendía por unas cuantas hectáreas, cercado con madera envejecida y alambre. El granero principal se alzaba más adelante, su pintura roja desgastada pero resistente, con una luz cálida parpadeando en su interior. Más allá, los campos abiertos se extendían hasta las colinas, salpicados de arbustos de salvia y hierba silvestre. Los lugareños aportaban lo que podían, heno, clavos, unos cuantos dólares aquí y allá, porque sabían que Jack era el tipo que dejaría todo para salvar a un halcón o un cervatillo. No era lujoso, pero era su hogar. Se detuvo en el camino de grava, la lluvia tamborileando con fuerza en el techo, y apagó el motor. La compuerta trasera crujió cuando la bajó, el agua acumulándose en la caja de la camioneta alrededor de Dusty. El potrillo se movió, levantando la cabeza con un débil relincho, y Jack lo tomó rápidamente, con la manta y todo. «Vamos a secarte», dijo, protegiéndolo mientras avanzaba hacia el granero. El barro succionaba sus botas, el aire impregnado con el olor a tierra mojada y pino. Empujó la puerta del granero con el hombro, el aroma a heno y madera saliendo a su encuentro. Un establo de cuarentena estaba listo en la esquina, paja limpia, una lámpara de calor, un balde de agua que había llenado esa misma mañana. Jack colocó a Dusty con cuidado, retirando la manta empapada. Las patas del potrillo se abrieron, demasiado débiles para sostenerlo, pero sus ojos estaban más brillantes ahora, parpadeando ante el repentino calor. Jack tomó una toalla seca de un estante y empezó a limpiarle el lodo del pelaje, hablándole en voz baja. «Eres más fuerte de lo que pareces, ¿eh?» Un sonido a sus espaldas lo hizo girarse, pezuñas sobre la grava, firmes bajo la lluvia. Sierra apareció en la entrada del granero, su pelaje empapado y reluciente, su aliento convirtiéndose en vapor en el aire fresco. No entró, solo se quedó ahí, el agua escurriendo de su melena, sus ojos fijos en Dusty. Jack se irguió, limpiándose las manos en los jeans. «Lo lograste», dijo, con una sonrisa cansada asomándose a sus labios a pesar del dolor en sus huesos. Ella no avanzó, tampoco retrocedió. Solo observó, fuerte y silenciosa, como si ya hubiera pasado por esto antes, como si supiera que este era el lugar donde debían estar. La lluvia golpeaba el techo, pero dentro del granero todo se sentía tranquilo, una paz frágil asentándose sobre ellos. Jack miró de Sierra a Dusty y luego de vuelta a ella. No la estaba guiando a ningún lado. Ella lo estaba dejando entrar. La lluvia había bajado a un golpeteo suave cuando Jack terminó de secar a Dusty en el establo. El pequeño potrillo yacía acurrucado sobre la paja fresca, su pelaje castaño aún húmedo pero limpio ahora, su respiración más estable bajo el resplandor de la lámpara de calor. Jack se arrodilló junto a él, pasando una mano con suavidad por su costado. «Aquí estás a salvo», dijo, su voz ronca y baja por el cansancio del día. Los grandes ojos de Dusty parpadearon hacia él, cansados pero llenos de vida, y Jack sintió que una pequeña carga se aligeraba en su pecho. El potrillo aún no estaba fuera de peligro, pero estaba luchando. Se puso de pie, estirando la espalda dolorida, y miró hacia la puerta abierta del granero. Sierra seguía allí, justo afuera, su melena empapada pegada al cuello, su pelaje castaño brillando bajo la tenue luz. No se había movido desde que llegaron,
sus pezuñas firmes en la grava, su mirada fija en Dusty. La tormenta no la había inmutado, ni el barro, ni el trueno. Permanecía como una centinela, salvaje e inquebrantable, protegiendo a su bebé incluso ahora. Jack sacudió la cabeza, una leve sonrisa asomando en sus labios. «Eres algo especial», murmuró. Unos pasos crujieron detrás de él, y se giró para ver a Tanya, una de las voluntarias del santuario, entrando en el granero. Su corto cabello castaño estaba escondido bajo una gorra, su chaqueta salpicada de lluvia. Llevaba un balde con sustituto de leche, sus botas dejando huellas embarradas en el suelo de madera. «Escuché la camioneta», dijo, asintiendo hacia Dusty. «¿Qué tenemos aquí?» «Lo encontré en una jaula cerca de los enebros», dijo Jack, apartándose para que pudiera verlo. «Óxido, hecha a mano. No tengo idea de quién lo dejó allí». Señaló con el pulgar hacia Sierra. «Ella me siguió hasta aquí». Los ojos de Tanya se agrandaron al mirar más allá de él. «Esa es una yegua salvaje, Jack. Una Mustang». Dejó el balde en el suelo con cuidado, como si no quisiera asustarla. «¿Simplemente te siguió?» «Sí», dijo Jack, rascándose la nuca. «Me vio sacarlo, y luego siguió la camioneta todo el camino. Bajo la lluvia y todo». Tanya soltó un silbido bajo, agachándose para revisar a Dusty. «Está débil, pero tiene espíritu. Le daremos leche, limpiaremos esas heridas. Saldrá adelante». Echó otro vistazo a Sierra y bajó la voz. «No va a entrar, ¿verdad?» «No», dijo Jack. «Solo está ahí. Vigilando». La puerta del granero crujió al abrirse más, y el viejo ranchero que había ayudado a Jack a construir el lugar, entró arrastrando los pies. Su barba gris estaba húmeda, su camisa de franela pegada a los hombros. «Vi las luces», gruñó, pero se detuvo en seco al ver a Sierra. «Jack, esa es una salvaje, ¿qué hace aquí?» «Lo mismo que le dije a Tanya», dijo Jack. «Me trajo a él». No huyó, no peleó, solo siguió. Al se rascó la barbilla, entornando los ojos hacia ella. «No es natural. Los caballos salvajes no confían así». «Tal vez esta sí», dijo Jack, su tono firme. Tomó un cantimplora de un estante y vertió agua en un recipiente poco profundo para Dusty, colocándolo cerca del potrillo. «No es una amenaza. Es una madre». Tanya mezcló el sustituto de leche, sus manos firmes mientras llenaba un biberón. «Me recuerda a aquel venado que tuvimos hace unos años», dijo, mirando a Jack. «¿Recuerdas?» La cría quedó atrapada en una zanja, y la madre no se fue. Se quedó junto a la cerca durante días, observándonos alimentar a su bebé hasta que pudo caminar de nuevo. No confiaba en nosotros, pero tampoco huía. Jack asintió, un recuerdo fugaz brillando en su mente. «Sí». Se fue en cuanto el cervatillo fue lo suficientemente fuerte. «Podría hacer lo mismo aquí», dijo Tanya, acercando con cuidado el biberón a Dusty. El potrillo lo olfateó y luego se aferró a él, succionando débilmente. «Ella está esperando». «Tal vez», dijo Jack, pero no estaba tan seguro. Los ojos de Sierra no se habían apartado de él, no solo de Dusty, ni del establo, sino de él. Como si aún estuviera decidiendo algo. El establo se sumió en un ritmo tranquilo, el suave sonido de Dusty bebiendo, el goteo de la lluvia afuera, el susurro de la paja. Jack tomó un taburete y se sentó cerca del corral, observando a Sierra a través de la puerta abierta. Ella no se inmutó, no se movió, solo permaneció allí, su aliento vaporoso en el aire fresco de la noche. Podía sentir el peso de su confianza, frágil como era, y se asentó en lo más profundo de sus huesos. Una voz aguda rompió la quietud. «Monroe, ¿qué hace esa bestia en tu tierra?» La cabeza de Jack se alzó de golpe. El viejo Carter, el vecino del camino, estaba al borde del sendero de grava, su delgada figura encorvada bajo un impermeable, su linterna temblando en la oscuridad. Su cabello gris sobresalía en desorden, y su ceño fruncido era el mismo de siempre. Jack salió, con las manos en los bolsillos. «No es una bestia, Carter. Es un caballo. Rescaté a su potrillo hoy». Carter apuntó la luz hacia Sierra, quien movió las orejas pero no se apartó. «¿Un animal salvaje como ese, en propiedad privada?» «Te estás buscando problemas, muchacho. Los federales vendrán husmeando, ya lo verás».
No está haciendo daño a nadie, dijo Jack, manteniendo la voz serena. Me siguió hasta aquí. Fue su elección. ¿Elección? Carter resopló y escupió en el barro. Los animales no eligen. Eres blando, Monroe. Siempre lo has sido. Hizo un ademán con la mano y se giró hacia su camioneta. No digas que no te lo advertí. Jack lo vio alejarse, la luz de la linterna desvaneciéndose bajo la lluvia. Carter era un cascarrabias, vivía solo, se quejaba de todo, pero no se equivocaba sobre los federales. La Oficina de Administración de Tierras mantenía un control sobre los Mustangs salvajes, y una yegua sin marca en su terreno podía levantar preguntas. Sacudió la cabeza y volvió al establo. Ignórenlo, murmuró a Tanya y Al. Al soltó una carcajada. Tiene razón, de todos modos. Ella es tan salvaje como vienen. Está aquí por él, dijo Jack, señalando a Dusty. El potrillo había terminado el biberón, su cabeza descansando sobre la paja, los ojos entrecerrados. Eso es lo único que importa. Tanya se puso de pie, limpiándose las manos en los jeans. ¿Entonces los vas a mantener? Por ahora, dijo Jack. Hasta que sea lo suficientemente fuerte. Después de eso, se interrumpió, echando un vistazo a Sierra. Ella decidirá. El establo volvió a sumirse en el silencio, la lluvia cayendo suave en el exterior. Sierra permaneció en su sitio, su silueta firme contra la noche, y Jack sintió un leve escalofrío. Las palabras de Carter lo inquietaban, no porque le importara la opinión del viejo, sino porque sabía cómo funcionaba el mundo. La confianza era una cosa. Mantenerla era otra. El santuario despertó a una mañana fresca, la lluvia de la noche anterior dejando el aire afilado y limpio. Jack salió de su pequeña cabaña cerca del establo, sus botas crujiendo sobre la grava escarchada mientras la primera luz se derramaba sobre el valle de Nevada. Se subió la chaqueta, el frío mordiendo sus dedos, y se dirigió al establo. Dusty había sobrevivido la noche, débil, pero respirando, y Sierra no se había movido de su puesto afuera del corral. Jack podía verla ahora, una sombra oscura contra el amanecer pálido, su pelaje castaño capturando el resplandor dorado del sol naciente. Dentro, el establo estaba cálido y tranquilo, la lámpara de calor proyectando una suave luz anaranjada sobre el corral de Dusty. El potrillo dormía acurrucado en la paja, su diminuto pecho subiendo y bajando con más firmeza que antes. Jack se había quedado despierto hasta tarde, alimentándolo con leche cada pocas horas, limpiando los arañazos de sus costados, controlando su temperatura con un viejo termómetro desgastado. No era veterinario, pero había aprendido lo suficiente a lo largo de los años para saber que Dusty era un luchador. «Buenos días, amigo», susurró Jack, agachándose para ajustar la manta que lo cubría. Las orejas del potrillo se movieron, pero no se despertó. La mirada de Jack se deslizó hacia Sierra a través de la ventana del corral. Ella seguía justo afuera, la cabeza en alto, su melena negra cayendo enredada sobre su cuello. No había comido el heno que Al dejó cerca, no había dormido, según podía notar, solo había observado. Sus ojos se encontraron con los de él, tranquilos pero penetrantes, y Jack sintió de nuevo ese tirón que había sentido en el claro. No estaba aquí por accidente. Ella había elegido esto, lo había elegido a él, y aún no tenía sentido del todo. Salió, el aire frío golpeándole el rostro, y se acercó a ella despacio. «No tienes que seguir demostrándolo, chica», dijo en voz baja. «Él está a salvo». Sierra movió las orejas al oír su voz, su aliento elevándose en una nube blanca en el frío, pero sus ojos se quedaron fijos en el corral. Jack se detuvo a pocos pasos, las manos en los bolsillos, observándola. Era hermosa, fuerte y ágil, hecha para la llanura abierta, pero, de cerca, sus cicatrices se notaban más. Líneas débiles y desgastadas, como si hubiera luchado con algo afilado y hubiera sobrevivido para contarlo. Entonces la luz cambió, el sol subiendo más alto, y algo brilló bajo su melena. Una mancha oscura cerca de la base del cuello, justo detrás de la oreja izquierda. Jack entrecerró los ojos, inclinándose más cerca. Al principio, pensó que era suciedad o una sombra, pero cuando Sierra giró ligeramente la cabeza para olfatear el aire hacia Dusty, la luz la alcanzó de nuevo. Su respiración se cortó. No era suciedad. Era una marca, desvaída, casi borrada, pero presente. Un sello de congelación, el tipo que la Oficina de Administración de Tierras usaba en los Mustangs salvajes antes de la adopción.
El corazón de Jack dio un brinco. No puede ser, murmuró, retrocediendo un paso. Sierra levantó la cabeza, mirándolo, pero no se apartó. Él se giró y corrió hacia la oficina trasera del establo, una habitación estrecha llena de archivos, un escritorio destartalado y una vieja computadora que juraba que aún funcionaba. Sus manos temblaban mientras la encendía, la pantalla parpadeando al cobrar vida. El santuario tenía acceso a una base de datos digital, registros de adopción, archivos de la BLM, todo lo que necesitaban para los rescates. Tecleó los números parciales que pudo distinguir de la marca, sus dedos torpes sobre el teclado. La pantalla parpadeó y luego cargó un archivo. Jack se quedó mirando, sintiendo que las piernas le fallaban. Archivo número 2875A. Yegua, castaña, melena negra. Nacida hace 12 años cerca de Red Rock Range. Adoptada a los 1.5 años. Nombre en el momento de la adopción, Sierra. De vuelta a la naturaleza después de que el adoptante fuera declarado culpable de abuso. Última vez vista, escapó del centro de retención. Presumida como perdida. Había más, una foto granulada de una Sierra más joven, su pelaje más brillante entonces, sus ojos más suaves, de pie en un corral en algún lugar. Jack la imprimió, la vieja máquina gimió mientras escupía la página, y la apretó con fuerza. Recordaba esta historia. No su rostro, pero sí los rumores, una yegua rescatada, enviada a un hogar que se convirtió en una pesadilla y luego desaparecida tras una reubicación fallida. Todos pensaban que había muerto o sido capturada. Pero ahí estaba, parada en su establo. Caminó de regreso lentamente, el papel crujiendo en su mano, y se agachó fuera del establo. Sierra lo observó, inclinando levemente la cabeza. «Ya sé quién eres», dijo Jack, su voz apenas un susurro. «Recuerdas a las personas, ¿verdad?» Ella no se movió, solo exhaló lentamente por sus fosas nasales, bajando la cabeza un poco. La mente de Jack viajó sin querer a un recuerdo que rara vez tocaba. Tenía 10 años, vivía en un polvoriento parque de remolques, cuando encontró un perro callejero, flaco, enmarañado, encadenado por vecinos que no se preocupaban. Le llevó comida a escondidas durante semanas, pero un día desapareció. Se lo habían llevado o había muerto, nunca lo supo. Esa impotencia se le había quedado grabada, alimentando cada rescate desde entonces. «Has pasado por el infierno», dijo Jack, con la voz quebrada. «No confías fácilmente. Y tienes todas las razones para no hacerlo». Colocó la foto en el suelo y se recostó contra la puerta del establo. «Pero no me temiste. Sabías que lo ayudaría». Lanzó una mirada a Dusty, durmiendo plácido en la paja, y luego de nuevo a Sierra. «Lo has estado protegiendo todo este tiempo, ¿verdad?» Tal vez no solo a él. Los ojos de Sierra se encontraron con los suyos, profundos y sabios, y Jack lo sintió, un lazo entrelazándolos, tejido con cicatrices y segundas oportunidades. Ella no era solo una yegua salvaje que había aparecido en su vida. Era una sobreviviente que lo había escogido, quizás porque recordaba lo que era no ser salvado. Y ahora le estaba confiando a su potrillo, su historia, lo que viniera después. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo de los jeans, y la miró. «No te fallaré», dijo, en voz baja pero firme. Sierra no parpadeó, solo se quedó allí, firme como las colinas detrás de ella. Jack regresó al establo, revisando a Dusty una vez más, pero su mente estaba en ella. Había estado perdida una vez. No otra vez. No mientras él estuviera ahí. El sol apenas se asomaba sobre las colinas cuando Jack escuchó el rugido de neumáticos sobre la grava del santuario. Estaba en el establo, revisando la caseta de Dusty, el potrillo mordisqueando un puñado de heno por primera vez desde el rescate. Sierra permanecía afuera como siempre, su pelaje castaño brillando a la luz de la mañana, sus ojos tranquilos pero alerta. Habían pasado 3 días desde que Jack descubrió su marca, desde que armó su historia de abuso y escape. 3 días de silencio, de ver a Dusty fortalecerse, de sentir que tal vez, solo tal vez, esto podía durar. El sonido del motor lo sacó de sus pensamientos. Salió, limpiándose las manos en los jeans, y vio una camioneta negra acercándose, levantando polvo en el aire. 2 hombres bajaron, con placas brillando en sus cinturones, Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos. El estómago de Jack se tensó. La advertencia del viejo Carter resonó en su cabeza,
los federales vendrán husmeando. La había ignorado entonces, pero ahí estaban, con botas en su terreno, rostros duros como la roca de Nevada. Jack Monroe, llamó el mayor de los dos, con voz firme. Era corpulento, con canas en las sienes y un portapapeles bajo el brazo. El más joven, alto, delgado, de unos 30, se quedó atrás, con las manos en los bolsillos, sus ojos desviándose hacia Sierra. Sí, respondió Jack, avanzando con tono tranquilo. ¿De qué se trata esto? El agente mayor cruzó los brazos. Recibimos un informe sobre una yegua salvaje en propiedad privada. No registrada, sin restricciones. ¿Es ella? Asintió hacia Sierra, quien giró las orejas pero no se movió de su lugar junto al establo. No la estoy reteniendo, dijo Jack, apretando la mandíbula. Ella me siguió aquí. Voluntariamente. El agente más joven alzó una ceja, su voz más suave. Los mustangs salvajes no siguen a la gente así como así. Esta sí lo hizo, replicó Jack con firmeza, encontrando su mirada. Encontré a su potrillo en una jaula junto a los enebros. Lo liberé, y ella me siguió de regreso. Ha estado aquí desde entonces. El agente mayor abrió su portapapeles, hojeando una página. Tiene una marca, ¿verdad? Propiedad del BLM. Consultamos los registros. Escapó de un centro de retención hace años después de un intento fallido de reubicación. Sigue bajo protección federal. No puede estar en terreno privado. No está retenida, insistió Jack, su voz elevándose sin querer. Es la madre del potrillo que rescaté. No ha dejado su lado desde que lo traje aquí. Los agentes intercambiaron una mirada. El más joven, Tim, según su placa, cambió de postura, su expresión suavizándose apenas. Mira, he visto caballos maltratados por ahí, dijo, casi para sí mismo. Demasiadas redadas mal manejadas. Pero las reglas son reglas. ¿Reglas? Jack dio un paso adelante, los puños apretados. Ella eligió venir aquí. Me vio salvar a su bebé y me siguió a través de una maldita tormenta. No es un caballo que puedas arrastrar con una cuerda. El agente mayor no se inmutó. Incluso si caminó hasta aquí sola, en el sistema sigue apareciendo como salvaje sin marca, legalmente indomada. Tenemos órdenes de reubicarla. El potrillo también, si es suyo. Jack sintió un calor ardiendo en su interior. Sobre mi cadáver, dijo, bajo y firme. Ella no es un animal callejero que pueden llevarse así como así. Tiene un nombre, Sierra. Y ese potrillo apenas puede sostenerse en pie. Si se los llevan ahora, no sobrevivirá. Tim miró a Sierra y luego de nuevo a Jack, con algo titilando en su mirada, duda, tal vez. Pero el mayor suspiró, golpeando su portapapeles. Necesitamos ver a ambos animales. Confirmar la marca. Si coincide, se vienen con nosotros. Jack señaló el establo con la cabeza, su mandíbula apretada. Está justo donde ha estado. Pero les advierto, si intentan ponerle una soga, las cosas se pondrán feas. Los agentes lo siguieron, sus botas resonando sobre la grava, el aire cargado de tensión. Dentro, Dusty levantó la cabeza y soltó un suave relincho cuando Jack se acercó. Sierra dio un paso hacia la ventana del establo, bloqueando la vista con su cuerpo, sus músculos tensos. Los agentes se detuvieron en seco, el mayor murmurando, es salvaje, sin duda. Se ve en sus ojos. Es una madre, dijo Jack, levantando la mano para calmarla. Y no confía en ustedes. El agente mayor bufó. Ni siquiera debería confiar en ti. Al principio no lo hizo, respondió Jack con voz firme. Pero no le di razones para no hacerlo. Tim suavizó su expresión, solo un poco. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Tenerla aquí para siempre? Jack miró por la ventana del establo, observando a Dusty olfatear la paja. No hay plan, excepto dejarla quedarse hasta que él sea lo suficientemente fuerte para sobrevivir. Luego, ella decide. El agente mayor suspiró otra vez, más pesado esta vez. No estás registrado por acoger o vender. Eres un voluntario con licencia. Presentaremos un informe, pero por ahora, ella se queda. Nos mantendrás informados. Volveremos. Se dieron la vuelta para irse, pero Tim se quedó un momento más, su mirada fija en Sierra. Es especial, dijo en voz baja,
y luego siguió a su compañero hasta la SUV. Jack los vio marcharse, el polvo asentándose en su estela, pero el nudo en su estómago no desapareció. Volverían. Lo sabía. Esa noche, Jack no pudo dormir. La cabaña estaba oscura, el viento sacudiendo las ventanas, pero su mente no se detenía. Se sentó en la mesa de la cocina, con una taza de café frío a su lado, repasando el viaje de Sierra, la jaula, la lluvia, la forma en que lo había llevado hasta Dusty. Ella había confiado en él cuando tenía todas las razones para no hacerlo, y ahora la BLM quería arrancarla de su lado. No podía permitirlo. Agarró su teléfono, los dedos flotando sobre la pantalla. No le gustaban las multitudes ni la atención, pero tenía una red, amantes de los animales, voluntarios, gente que lo había visto rescatar criaturas al borde del abismo. Comenzó a escribir, lento al principio, luego más rápido. Una súplica, cruda y honesta: encontré un potrillo atrapado. Su madre me siguió a casa. Es salvaje, marcada por la vida, una sobreviviente. Ahora quieren llevársela. Ayúdenme a luchar por ellos. Adjuntó una foto temblorosa de Sierra bajo la lluvia, sus ojos fieros y llenos de vida, y la envió a cada contacto que tenía, grupos de conservación, rancheros locales, cualquiera que pudiera escuchar. Cuando dejó el teléfono, el cielo ya clareaba con el amanecer. No sabía si funcionaría, pero tenía que intentarlo. Sierra lo había elegido. Él la elegiría a ella. Jack despertó con la vibración de su teléfono sobre la mesa de la cocina, la pantalla brillando con notificaciones. Se frotó los ojos, el café de la noche anterior aún amargo en su lengua, y entrecerró los ojos ante la avalancha de mensajes. Su súplica, enviada en la oscuridad y la desesperación, había explotado. Más de 200.000 vistas al amanecer, compartidos subiendo rápido, comentarios inundando de desconocidos y amigos por igual. Es una heroína. No dejen que se la lleven. Estamos contigo, Jack. Se quedó mirando, con el pecho apretado. Quería ayuda, no un reflector, pero ahí estaba. Afuera, el santuario vibraba con una energía extraña. Dusty estaba despierto en el establo, tambaleándose con más fuerza en sus patas, mordisqueando heno bajo la atenta mirada de Sierra. Jack salió al porche, el aire de Nevada frío y punzante, y se quedó paralizado. Camionetas llenaban la entrada de grava, no solo la vieja Ford de Al o el Atechuac de Tania, sino camionetas de noticias con antenas sobresaliendo, camionetas de rancheros. Incluso un autobús escolar del que salían niños con carteles hechos a mano. La multitud crecía, voces superponiéndose, botas levantando polvo. Tania corrió hacia él, su gorra torcida, una sonrisa enorme en su rostro. ¿Viste esto, Jack? Tu publicación está en todas partes, la gente condujo toda la noche. Jack parpadeó, con las manos en los bolsillos. No quería empezar un circo. Demasiado tarde, gruñó Al, uniéndose a ellos, su barba gris temblando con una sonrisa rara. Están aquí por ella. Sierra estaba junto al establo, su pelaje castaño brillando, la cabeza alta mientras observaba el caos desarrollarse. Dusty asomó la cabeza por el establo, sus orejas girando ante el ruido. El estómago de Jack se retorció, parte orgullo, parte temor. Quería salvarlos en silencio, no así. Pero antes de que pudiera decir algo, una SUV negra entró en la entrada, la BLM, justo a tiempo. El agente mayor del día anterior salió, portapapeles en mano, flanqueado por Tim y una mujer con un blazer, su rostro todo negocios. Señor Monroe, comenzó, su voz cortando el murmullo. Esa yegua fue declarada propiedad federal tras su reingreso a la naturaleza. Está programada para reubicación. Si interfiere, está violando el código. Jack cuadró los hombros, la multitud presionándose más cerca. Ella no pidió eso. Eligió venir aquí, y yo elegí darle santuario. La mujer levantó una carpeta, impasible. Esto dice lo contrario. Una voz interrumpió. Señora, ¿sabe que esta yegua salvó a su potro al traerlo aquí? Era un reportero local, micrófono en alto, cámara grabando. No se ha separado de él desde entonces. Otro se unió, un ranchero con un sombrero gastado. ¿Planean separarlos después de todo lo que han pasado? Teléfonos cliqueaban, capturando cada palabra. La mujer se movió, su frialdad resquebrajándose. Tengo que seguir la ley, murmuró,
pero la multitud no lo aceptaba. Jack, llamó Tanya, agitando la mano para señalar a un hombre con camisa de cuadros y botas, el Dr. Ellis, el veterinario local que había atendido a la mitad de los rescates del santuario. Llevaba un maletín de cuero, su cabello gris revuelto por el viento. Recibí tu mensaje, dijo Ellis, asintiendo a Jack. Oí sobre el potrillo. Déjame echarle un vistazo. Entró al establo, la multitud abriéndole paso, y se arrodilló junto al corral de Dusty. Sierra se tensó, pero no se movió mientras Ellis revisaba al potrillo, pulso, ojos, todo. Tras un minuto, se puso de pie, limpiándose las manos. Este pequeño está muy unido a Jack y a su madre. Moverlos ahora sería arriesgado. Todavía es frágil, necesita estabilidad. Jack aprovechó el momento. ¿Escucharon eso? No son solo animales que se pueden mover de un lado a otro. Son una familia. La mandíbula de la mujer se apretó, pero las cámaras seguían grabando. Los voluntarios, Tanya, Al, y una docena más, se habían organizado rápido, convirtiendo la entrada en una protesta improvisada. Los niños del autobús escolar agitaban carteles, déjenla quedarse. Sierra está en casa. Una niña con coleta sostenía el suyo en alto, sonriéndole a Jack. Los rancheros compartían historias, caballos salvajes que habían visto, otros que habían perdido enredadas. Una mujer con chaqueta acolchada repartía café de un termo, su voz firme, la BLM ya ha tomado suficientes, déjenlos en paz. Tim, el agente más joven, miró a Sierra, luego a la multitud, sus manos inquietas. El agente mayor murmuró algo a la mujer, quien suspiró, con los hombros caídos. Esto no sigue el protocolo, dijo lo suficientemente alto para los micrófonos. Pero haré una recomendación, estatus de santuario temporal, pendiente de revisión. Es lo único que puedo hacer. Jack asintió lentamente, su voz firme. Lo aceptamos. La SUV se alejó, las cámaras de noticias siguiéndola en busca de declaraciones, pero los locales se quedaron, electrizados por la adrenalina. Tanya le dio una palmada en el hombro a Jack. Lo lograste, hombre. Están a salvo, por ahora. Por ahora, repitió Jack, mirando a Sierra. No se había inmutado con el caos, sus ojos tranquilos, como si hubiera sabido que él pelearía. Dusty la empujó con la nariz, juguetón ahora, y a Jack se le hizo un nudo en la garganta. El Dr. Ellis se quedó un poco más, tomando notas. Enviaré un informe para respaldarte, dijo. Pensarán 2 veces antes de intentar algo con tantas miradas sobre ellos. La multitud se disipó cuando el sol subió, los niños volviendo al autobús, los rancheros estrechándole la mano a Jack antes de marcharse. Al se quedó, apoyado en un poste de la cerca. Tienes talento para armar revuelo, Monroe. No lo pedí, dijo Jack, pero una pequeña sonrisa se asomó en su rostro. Caminó hacia el establo y se agachó junto a Sierra. ¿Escuchaste eso, chica? No te llevarán todavía. Ella parpadeó lentamente, su aliento cálido contra su rostro, y por un momento, el mundo pareció estar en su lugar. Pero cuando la última camioneta desapareció por el camino, la sonrisa de Jack también se desvaneció. Temporal no significaba permanente. La BLM aún podía regresar, y la confianza de Sierra, la vida de Dusty, pendía de un hilo. Habían ganado una batalla, no la guerra. La protesta les había comprado tiempo, pero el tiempo en estas colinas tenía la costumbre de agotarse rápido. El polvo se asentó en la entrada del santuario cuando la última de la multitud se alejó, dejando tras de sí huellas de neumáticos y un silencio que se sentía demasiado grande. Jack se quedó junto al establo, con las manos en los bolsillos, observando cómo la SUV negra de la BLM desaparecía por la carretera. Las palabras de la mujer resonaban en su cabeza, estatus de santuario temporal, pendiente de revisión. No era una victoria, no del todo, pero era tiempo. Tiempo para que Dusty se fortaleciera, tiempo para que Sierra se quedara. Exhaló lentamente, la tensión en sus hombros aliviándose solo un poco. Dentro del establo, Dusty tambaleaba por su corral, sus patas aún inestables pero más firmes, mordisqueando la paja como si fuera un juego. Jack se agachó junto a la ventana, con una leve sonrisa en los labios. Vas mejorando, amiguito, dijo en voz baja. Las orejas del potrillo se movieron, sus grandes ojos parpadeando hacia él, y Jack sintió un calor extendiéndose por su pecho. 3 días atrás, Dusty era un desastre tembloroso en una jaula. Ahora estaba luchando,
pasos pequeños, pero pasos al fin y al cabo. Sierra no se había movido de su puesto afuera, su pelaje castaño brillando bajo el sol de media mañana. Se mantenía erguida, su melena negra ondeando con la brisa, su mirada serena pero firme. Jack salió, sus botas crujiendo sobre la grava, y se detuvo a pocos pasos de ella. «Lo hiciste bien hoy», dijo en voz baja. «Mantuviste la calma mientras yo la perdía». Ella parpadeó lentamente, su aliento flotando en el aire fresco, y entonces, sin previo aviso, hizo algo nuevo. Bajó la cabeza, solo un poco, y rozó su mano extendida con el hocico. Jack se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza. Su contacto era cálido, suave, un toque de confianza que lo golpeó como una ola. Soltó una risa temblorosa, sus dedos hormigueando donde ella los había tocado. «Bueno, maldición», susurró, encontrando su mirada. «Parece que ahora estamos juntos en esto». Ella se apartó, tan serena como siempre, pero ese momento quedó suspendido, una promesa silenciosa entre los dos. La puerta del establo crujió, y Tanya salió, secándose las manos en sus jeans. «¿Te dio un empujoncito con el hocico?», preguntó, sonriendo. «Es la primera vez que lo hace». «Sí», dijo Jack, todavía aturdido. «Primera vez para mí también». Al se acercó, su barba gris atrapando la luz. «La multitud se fue, pero volverán si los federales intentan algo. Has puesto a la gente en pie de guerra, Monroe». «No era mi intención», dijo Jack, pero su sonrisa se amplió. «Solo quería que ella estuviera a salvo». Un rugido cortó el silencio. La vieja camioneta oxidada de Carter apareció, con pacas de heno apiladas en la parte trasera. Jack se tensó, esperando otra de sus quejas, pero Carter bajó despacio, con el ceño fruncido, aunque más suave de lo habitual. «Escuché el alboroto», gruñó, señalando el heno con el pulgar. «Supuse que el potrillo podría necesitar esto. No hagas un escándalo al respecto». Jack parpadeó, sorprendido. «Gracias, Carter. Significa mucho». Carter hizo un gesto con la mano, murmurando por lo bajo mientras descargaba las pacas con la ayuda de Al. «Salvaje o no, no es correcto dejar que un bebé pase hambre». Se detuvo, echando un vistazo a Sierra. «Tiene agallas». «Eso se lo reconozco». Jack lo observó, una idea surgiendo en su mente. «Sabes, este lugar aún no tiene un nombre oficial». «Estuve pensando». «Santuario Carter», suena bien. Carter resopló, pero sus ojos se suavizaron. «No seas idiota, Monroe. Llámalo como quieras». Subió a su camioneta y se marchó, dejando el heno apilado junto al establo. Tanya rió. «Se está ablandando. Nunca pensé que vería el día». «Los milagros suceden», dijo Jack, sacudiendo la cabeza. Agarró una horquilla y comenzó a mover el heno al interior, mientras Sierra lo observaba trabajar. El día transcurrió en calma, alimentando a Dusty, revisando sus heridas, rellenando el balde de agua de Sierra, que aún se negaba a tocar. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de un rosa tenue, y Jack terminó en el porche con Tanya, 2 tazas de chocolate caliente humeando entre ellos. Ella tomó un sorbo, mirando hacia el campo. «No puedo creer que se quedara durante todo eso, las cámaras, los gritos». Ni siquiera se inmutó. «Confía en mí», dijo Jack en voz baja. «No sé por qué, pero lo hace». Tanya asintió, la visera de su gorra proyectando una sombra sobre su rostro. «Tienes un don con ellos, Jack. Siempre lo has tenido». «¿Recuerdas el búho que encontramos el verano pasado? A la rota, siseando a todo el mundo, pero tú, te sentaste a hablarle hasta que te dejó recogerlo». Jack rió, el recuerdo llenándolo de calidez. «Me tomó 3 horas». Al pensó que estaba loco. «Nah», dijo ella, sonriendo. «Simplemente no te rindes. Por eso ella te eligió». Se recostó, el porche crujiendo bajo su peso. «¿Y ahora qué? Si la BLM se retira, ¿vas a mantener este lugar funcionando?» Jack miró hacia el establo, donde la silueta de Sierra se dibujaba contra la luz del atardecer. «Tengo que hacerlo. Dusty está más fuerte, pero aún no está listo para el mundo salvaje. Y ella, ha pasado por demasiado como para perder esto ahora. Quizás amplíe el lugar, rescate más caballos. Hacer de esto un verdadero santuario». «Santuario Carter», como bromeó Tanya, dándole un codazo.
suena oficial. Algo así, dijo Jack, sorbiendo su chocolate. Se quedaron en silencio, la noche cayendo suavemente sobre las colinas, los grillos cantando a lo lejos. Sierra dio unos pasos hacia la puerta del establo, mientras Dusty se acurrucaba adentro, y Jack lo sintió, una paz frágil, difícil de conseguir y efímera. El estatus temporal no era para siempre. La BLM aún podía regresar, y esa revisión pendía sobre ellos como una tormenta en el horizonte. Pero por ahora, estaban aquí. A salvo. Juntos. Dejó su taza a un lado y se inclinó hacia adelante. ¿Alguna vez te has preguntado qué hace que confíen en nosotros? Después de todo lo que han pasado. Tanya se encogió de hombros. Quizás no se trata de nosotros. Quizás se trata de ellos, de elegir creer que aún hay algo bueno en el mundo. Ella lo vio en ti, Jack. Él no respondió, solo miró a Sierra, su cabeza baja, sus ojos tranquilos. Ese roce con el hocico volvió a su mente, un gesto pequeño pero poderoso que decía más que cualquier palabra. Lucharía por ella, por Dusty, por este lugar. Temporal o no, este era su hogar ahora, y no iba a dejar que nadie se lo arrebatara. Las semanas pasaron como un sueño del que Jack no quería despertar. El santuario, ahora oficialmente Santuario Carter, cobraba vida con un nuevo ritmo, constante y vibrante. Dusty creció rápido, sus patas fortaleciéndose, su pelaje castaño brillando mientras perseguía a los gatos del granero o se revolcaba en el lodo hasta parecer más cerdo que caballo. Sierra reclamó el pequeño pastizal junto al establo, su silueta un punto fijo contra las colinas de Nevada. Conocía cada cerca, cada portón, pero nunca intentó irse, ni siquiera cuando Jack dejó la puerta abierta una mañana, probándola. Ella había tomado su decisión, y él también. El estatus temporal de la BLM había pendido sobre ellos como una sombra, pero Jack se mantuvo ocupado. Con la ayuda de Al, construyó un establo abierto permanente, madera y acero, sin paredes, solo un techo para dar sombra, diseñado para rescates salvajes que necesitaban espacio, no jaulas. Era más que una estructura, era una promesa. Aquí estás a salvo. Sin cuerdas, sin remolques, solo confianza. Las donaciones llegaron poco a poco, heno, dinero, cartas de personas que habían visto la historia de Sierra en línea. Niños enviaron dibujos de ella, con crines al viento y ojos fieros, llamándola la yegua que eligió a un humano. Jack los clavó en la oficina, un recordatorio silencioso de lo que habían luchado. Una mañana fresca, estaba apilando alimento en el establo cuando escuchó cascos detrás de él. Se giró, y ahí estaba Dusty, trotando dentro, la cabeza en alto, la cola ondeando como si fuera el dueño del lugar. El potrillo se detuvo, resoplando con orgullo, luego avanzó de un salto y le arrebató la gastada gorra de Jack con los dientes. «Hey». Jack rió, lanzándose mientras Dusty se alejaba juguetón, con la gorra colgando de su boca. Sierra apareció en la entrada, sus ojos cálidos, observando a su hijo con un orgullo tranquilo que hizo que el pecho de Jack se apretara. «Bueno, mira quién es el problema hoy», dijo, arrodillándose mientras Dusty soltaba la gorra y le empujaba el hombro con un relincho juguetón. Jack revolvió la crin del potrillo, sonriendo hacia Sierra. «Va a crecer más que nosotros dos, lo sabes, ¿verdad?». Ella parpadeó lentamente y dio un paso más cerca que nunca antes. Sin un atisbo de miedo, bajó la cabeza y apoyó su frente contra el pecho de Jack, su aliento cálido contra su chaqueta. El mundo se detuvo, polvo de heno flotando en la luz del sol, el crujido suave del establo, y Jack cerró los ojos, sintiendo lágrimas arder detrás de sus párpados. Ninguna palabra podía capturar lo que pasó entre ellos. Sin montura, sin órdenes, solo confianza ganada a pulso. Cuando abrió los ojos, su voz fue un susurro. «No solo estás en casa, Sierra. Eres el hogar». Ella se apartó con calma y gracia, y Jack se limpió la cara con la manga, riéndose de sí mismo. Dusty empujó su mano, ajeno a todo, y el momento se asentó en algo sólido, algo permanente. Esa tarde, una sola camioneta de la BLM llegó, sin alboroto, sin multitudes esta vez. Jack salió, sacudiéndose el heno de los jeans, mientras Tim, el joven agente, bajaba con una carpeta en la mano y una leve sonrisa. El agente mayor se quedó en el asiento del pasajero, con los brazos cruzados. «Aceleramos tu papeleo», dijo Tim, entregándole una carta. «Ahora está registrada bajo protección de santuario, ella y el potrillo. Residencia permanente.
No volverás a saber de nosotros. Jack desplegó el documento con manos temblorosas. Sierra, yegua Mustang, 12 años. Dusty, potrillo, nacido en libertad. Protegidos bajo estatus de guardianía, Santuario Carter. Levantó la mirada, asintiendo despacio. Gracias, Tim. Significa todo. Tim miró a Sierra, que pastaba en paz con Dusty en el campo. Es especial, murmuró, y luego volvió a la camioneta. Cuídate, Monroe. El motor rugió, y se fueron, el polvo asentándose como una despedida final. Esa noche, Jack se sentó en la mesa de su cocina, la cabaña oscura excepto por el resplandor de una lámpara. Sierra y Dusty vagaban por el campo afuera, sus siluetas recortadas contra un atardecer dorado y lavanda. Sacó un bloc de notas, el bolígrafo rascando lento mientras escribía una carta que nunca enviaría, al hombre que había adoptado a Sierra años atrás, el que convirtió su vida en un infierno. Tú la rompiste, pero ella no se quebró. Escapó de ti, sobrevivió a ti y me encontró a mí. Te perdono, no por ti, sino por ella. Ella me enseñó lo que realmente es la confianza. La dobló, la guardó en un cajón y la dejó ir. La redención no le correspondía a él, pero la paz sí. Tania se unió a él en el porche más tarde, 2 tazas de chocolate caliente humeando en el aire fresco. Ahora son oficiales, dijo, asintiendo hacia el campo. ¿Puedes creer que se quedó? No solo lo creo, dijo Jack, con los ojos fijos en Sierra. Ahora vivo por ello. Se quedaron en silencio, observando cómo Dusty corría hacia un grupo de árboles, Sierra galopando detrás, aún indomable, aún salvaje, pero finalmente en paz. Tania sorbió su chocolate, el porche crujiendo bajo ellos. ¿Y ahora qué, más rescates? Siempre, dijo Jack, su voz firme. Este lugar es de ella, pero ahora es más grande que ella. Un hogar para los que lo necesiten. Ella sonrió. A Carter le disgustaría ver lo blando que lo has vuelto. Sobrevivirá, Jack rió, y cayeron en un cómodo silencio, la noche envolviéndolos como una manta. Jack sabía que esta no era solo una historia de rescate, no solo un potrillo en una jaula o una madre en las sombras. Era sobre un corazón salvaje aprendiendo a confiar de nuevo y, al hacerlo, enseñándole a él a hacer lo mismo. Sierra nunca necesitó ser domada. Necesitaba ser comprendida, y aquí lo encontró. Mientras las estrellas parpadeaban en el cielo, Jack se recostó, la taza caliente entre sus manos, y dejó que la verdad se asentara en su interior. Se habían salvado mutuamente, y eso era suficiente. La historia de Jack con Sierra y Dusty podría haber terminado, pero los ecos permanecen, como el sonido de los cascos sobre la tierra de Nevada, salvajes y libres. Si este relato tocó tu corazón, detente un momento a pensar, ¿habrías abierto esa jaula? ¿Habrías escuchado lo que una madre salvaje decía sin palabras? Nos encantaría conocer tu opinión, déjala en los comentarios. Si la historia de Sierra te conmovió, dale a me gusta para hacérnoslo saber. Comparte esta historia con alguien que crea en las segundas oportunidades, porque a veces lo salvaje no necesita ser domado, solo comprendido. Y si quieres más relatos sobre lazos más profundos de lo que imaginamos, suscríbete y acompáñanos en la próxima historia. Gracias por cabalgar con nosotros, agradecemos a cada uno de ustedes.